إن الدين عند الله الإسلام. Mucha gente no diferencia qué hay de diferencia entre un insecto y un artrópodo. Por ejemplo, hay gente que confunde una mosca con una araña. Y simplemente porque hay el desconocimiento de lo básico en las ciencias naturales. Un insecto tiene 6 patas, un artrópodo, o sea, una araña, tiene 8. Todas estas cosas, cuando Charles Darwin hizo el libro El origen de las especies, estaba recogiendo una cantidad de teorías que estaban mal comprobadas y que cuando la ciencia fue avanzando, fue echando por tierra. Uno de estos fue el descubrimiento de Louis Pasteur, que echó por tierra esta creencia sobre las bacterias que acabamos de mencionar. Pasteur resumió la conclusión a la que había arribado después de largos estudios y experimentos diciendo esta frase: la hipótesis de que la materia inanimada puede originar la vida ha quedado enterrada en la historia para siempre. Los defensores de la teoría de la evolución se resistieron inclusive a los hallazgos de Pasteur durante largo tiempo, pero a medida que la ciencia avanzaba y desentrañaba la compleja estructura de la célula de un ser viviente, la idea de que la vida podía producirse al azar o por el azar se enfrentó con un atolladero aún mayor. Veamos esfuerzos que no convencen en pleno siglo XX. El primer evolucionista que retornó al tema del origen de la vida en el siglo XX fue el famoso bioquímico ruso Alexander Oparin, con varias tesis en las que él trabajó durante la década de 1930. Él trató de probar que la célula de un ser viviente podía originarse por el azar. Estos estudios, sin embargo, estaban condenados al fracaso, y Oparin tuvo que hacer la siguiente confesión: desafortunadamente, el origen de la célula continúa siendo el punto más oscuro de toda la teoría de la evolución. Algunos evolucionistas que siguieron a Oparin trataron de llevar a cabo experimentos para resolver el problema del origen de la vida. Repito, todo esto lo ha hecho el ser humano, inclusive a nivel científico, para quitar la idea del creador, porque no creen que Dios es el creador, como nosotros lo hemos demostrado. Entonces, fijémonos en toda esta serie de seguidores del evolucionismo. Los seguidores de Oparin, ¿qué hacían? Trataron de hacer más experimentos, y el más conocido de estos fue el que realizó el químico americano Stanley Miller en el año 1953, combinando gases que sostenía que existían en la atmósfera primordial de la Tierra, y él los combinó en un balón de vidrio. Y Miller lo bombardeó con energía eléctrica, sintetizando varias moléculas orgánicas. Lo llamamos a estas moléculas orgánicas aminoácidos, presentes en la estructura de las proteínas. Habían pasado escasamente unos pocos años de este experimento, que era presentado como un paso importante para demostrar la teoría de la evolución, cuando se reveló que el mismo era inválido, pues la atmósfera utilizada en el mismo ensayo era muy diferente de las condiciones reales existentes en la Tierra. Entonces, después de un largo silencio, Miller confesó que el medio atmosférico que había utilizado era irreal. O sea, estos científicos luego corrigen su error y ellos mismos lo admiten. Todos los esfuerzos evolucionistas emprendidos durante el siglo XX para explicar el origen de la vida terminaron en fracaso. El geoquímico Jeffrey Bada, del San Diego Scripps Institute, acepta esto en un artículo publicado en la revista Earth, o sea, Tierra, del año 1998. Hoy, terminando el siglo XX, enfrentamos todavía el mayor problema sin resolver que teníamos cuando comenzó el siglo. ¿Cómo se originó la vida sobre la Tierra? La compleja estructura de la vida
La razón fundamental por la cual la teoría de la evolución terminó en semejante atolladero en lo referente al origen de la vida se debe a que incluso los organismos vivientes que se supone bien simples tienen estructuras increíblemente complejas. La célula de un ser viviente es más compleja que todos los productos tecnológicos producidos por el hombre. Actualmente, incluso en los laboratorios más modernos del mundo, es imposible producir una célula viva utilizando materia inorgánica. El hombre quiere jugar a su papel de creador y no ha podido hacerlo, porque el único que sabe cómo se origina la vida es Dios. Y eso lo hemos probado cuando enumeramos en un video anterior una cantidad como de 30 descubrimientos científicos que han sido corroborados y comprobados por la ciencia de que el autor de la vida es Dios. En el Corán hace más de 1400 años lo tenemos totalmente esclarecido. Sin embargo, estamos viendo esta teoría de la evolución y los errores a los cuales ha incluido una cantidad de científicos y que mucha gente lo sigue en el error. Veamos cómo las condiciones para formar una célula son cuantitativa y cualitativamente las condiciones son bien grandes para ser explicadas así por casualidad. Veamos matemáticamente, el cálculo de probabilidades nos dice que si por ejemplo en matemáticas una probabilidad menor de 1 entre 1050, esa probabilidad es prácticamente imposible. Y esto se amplía cuando el ser humano quiere mostrar que de la materia inorgánica se origina la célula orgánica. Y esa probabilidad está mencionada entre 1 entre 10.950. Luego esto es prácticamente imposible. La molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, eso se llama el ADN, que está ubicada en el núcleo de la célula y que almacena la información genética. Escuchen, allá en el núcleo de la célula y que almacena esa molécula de ADN, la información genética, es una base de datos increíble. Se calcula que si la información que está codificada en el ADN se pusiera por escrito, mire, esto daría lugar a una inmensa biblioteca, equivalente a una enciclopedia en 900 volúmenes de 500 páginas cada uno. Y en este punto aparece un dilema muy interesante. El ADN solo puede replicarse con la ayuda de algunas proteínas especiales que se llaman enzimas. Entonces no puede la una sin la otra. ¿Por qué? Porque la síntesis de estas enzimas solo puede realizarse a partir de la información codificada en el ADN. Y como ambas dependen una de la otra, tienen que existir al mismo tiempo para poder replicarse. Esto lleva a un punto muerto, al escenario en el cual la vida se origina por sí misma. El profesor Leslie Orgel, un reputado evolucionista de la Universidad de San Diego en California, confesó este hecho en la edición de septiembre de 1994 de la revista Scientific American, o sea, Científico Americano. Él dice, es extremadamente improbable que las proteínas y los ácidos nucleicos, ambos estructuralmente complejos, surjan espontáneamente en el mismo lugar al mismo tiempo. Además, parece también imposible obtener uno sin el otro. Y en consecuencia, a primera vista, uno